Nos dan la función polinomial f de x igual a x cubed más 16, y nos piden encontrar los x-interceptos, que también podrían ser referidos como los cero real o raíces reales de la función polinomial, y luego pidieron encontrar el intercepto f de x, que también podría ser referido como el intercepto, y entonces, cuando tenemos una ecuación dada en notación de función como vemos aquí, si es útil, podemos reemplazar f de x con, y así que podemos reescribir esto como igual a x cubido más 16. Estas dos ecuaciones serían equivalentes. Ahora para encontrar los x-interceptos, o, de nuevo, los zeros reales, de cualquier función, establecemos igual 0 y solucionamos para x. Por lo tanto, si estamos usando la notación de función aquí, sustituiremos 0 por f de x, o usando y sustituyemos 0 por, y resuelvamos por x en cualquier caso, para encontrar los interceptos x. Queremos configurar y resolver la ecuación 0 igual a x cubierta más 16. Aislemos el término variable agregando x cubierto a ambos lados de la ecuación. Así que ahora tenemos por cubido es igual a esto sería 0, tan por cubado es igual a 16. Y ahora para resolver por x para deshacer el cubo, ahora cubramos la raíz de ambos lados de la ecuación. La raíz cúbica de x cubado sería x. Tenemos x igual a la raíz del cubo de 16, pero esto simplificará. Si miramos la primera factorización de 16. 16 hexasiemens igual a 4 por 4, y 4 hexasiemens igual a 2 por 2. So 16 hexasiemens igual a 2 por 2 por 2 por 2. Aviso como 16 tiene un factor de cubo perfecto, desde aquí tenemos 3 factores de 2. Así que esto simplificará el cubo root 2 cube solo será 2. Así tenemos 2x el cube root de 2, ¿cuál sería el valor exacto del x-intercepto? Se nos pide que demos el x-intercepto como un par ordenado. Así que la coordinada x sería 2x la raíz cúbica de 2 y la coordinada y sería 0. También debemos mencionar que porque es un polinomial de grado 3, y hay solo un intercepto real 0, o 1x, que significa que los otros dos ceros serían complejos, que tomaremos en otro video. Y ahora para encontrar el intercepto el intercepto f de x, ponemos x igual a 0 y solucionamos para y, o solucionamos para f de x. Vamos adelante, y utilice la ecuación aquí con y en ella. Para encontrar el intercepto y, vamos a establecer x igual a 0 y resolver para y, que solo nos daría y igual esto sería menos 0 cubado más 16. Para que podemos ver fácilmente que el intercepto y va a ser 16. Así que las coordenadas del intercepto y serían el punto. Ahora, vamos adelante y verifique nuestro intercepto x y nuestro intercept y, o f de x-intercept. Utilizando la calculadora gráfica. Para verificar el intercepto x, aunque, tenemos que convertir 2x el cubito de 2 hexanewton es una aproximación decimal. Vamos adelante y haga esto desde la pantalla de inicio. Así que vamos a presionar 2, y luego las matemáticas, y luego la opción 4 para la raíz cúbica, y luego 2, cerrar la paréntesis, entrar. Así que el intercepto x sería aproximadamente 2.52. Ahora presione y es igual, ingrese a la función, así que hemos subido x al tercer poder más 16. Ahora, desde aquí si pulsamos Home 6 para la ventana estándar, vemos el intercepto x, pero no vemos el intercepto y porque la ventana del centro, el máximo y es solo 10. Por lo tanto, presione la tecla de la ventana. Vamos adelante y cambie estos ligeramente. Cambiemos el x-min, x-max a menos 5 a más 5. Y entonces para el mínimo vamos de menos 5 hasta el máximo de vamos a dar 20. Presionaremos el gráfico. Así que está el intercept y está el intercept x. Vamos adelante y calcule el intercepto x para asegurarse de que es aproximadamente 2.52. Podemos decirlo, parece que será aproximadamente 2.5. Entonces vamos a presionar el segundo rastro para el cálculo. Vamos a seleccionar la opción 2 para que el 0 encuentre el intercepto x para el límite izquierdo,
Vamos a mover el cursor más cerca del eje X, pero queremos quedarnos a la izquierda, lo que en este caso significa queremos quedarnos sobre ella. Así que fui demasiado lejos. Volvamos. Quizás en alguna parte aquí, entrar. A la derecha. En este caso estaría por debajo del intercepto X. Tal vez aquí, presione Enter, Enter otra vez. Aviso como verifica que nuestro intercepto X es correcto. Es aproximadamente 2.52. Y ahora para verificar el intercepto, vamos a utilizar la tabla de valores. Para configurar la mesa, pulse la segunda ventana. Comenzaremos la mesa en 0. Entrar. El cambio en la tabla cambia a unos. Así que la mesa comenzará a 0. Y luego cambiará por 1 y ahora si presionamos el segundo gráfico. Aviso muy rápido que cuando X es 0, y es 16, verificando nuestro intercepto y espero que hayas encontrado esto útil.